Recording in progress. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nos da mucho gusto que estén hoy con nosotros en este importante evento, el segundo que organiza el Colegio de Abogados en Litigación Oral. Mis felicidades a su presidente que hoy nos acompaña, mis felicidades a todos los miembros del colegio que están con nosotros. Este tipo de eventos son importantes porque la cultura de la capacitación es un tema fundamental hoy en el ejercicio práctico de la vida profesional del abogado. Tenemos que seguir estudiando, tenemos que hacer muchas reflexiones, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico y tenemos que entender lo que está pasando en el sistema jurídico mexicano, porque no solamente es el tema penal que hoy nos ocupa, sino que hay muchas cosas que están pendientes. Así que bienvenidos todos, bienvenidos a nuestros alumnos que también están aquí con nosotros acompañándonos. Un tema, jóvenes, de mucha relevancia, con un expositor que tiene mucha experiencia, doctorando en Derecho, con este tema que es tan relevante. En la vida actual, que estamos viviendo aquí en Veracruz, el proceso penal, el nuevo sistema penal acusatorio, que algunos no le quieren llamar adversarial, sin embargo tiene matices de adversarial, se está encontrando con el proceso inquisitorio. Y dada la naturaleza de este encuentro en la vida real y en el mundo jurídico, nos damos cuenta que nos está costando mucho trabajo la implementación del modelo. Y los operadores jurídicos estamos haciendo prácticas, prueba y error todos los días. Encontramos jueces de control con criterios distintos, encontramos jueces de enjuiciamiento con criterios distintos, encontramos fiscales en los distintos puntos del estado de Veracruz con criterios distintos. Y bueno, el ejercicio de la profesión se ha convertido en un batallar cotidiano. Sin embargo, los investigadores como el maestro Jacob nos ayudan mucho con sus teorías, con sus aportaciones. Cuando ya se titule y tenga su tesis, hay que convertirla en libro para difundirla y sentar el precedente de este tema que hoy nos va a exponer. Le doy la más cordial bienvenida al maestro Pereda Pitalúa, presidente del Colegio de Abogados en Litigación Oral. Lo recibimos con un fuerte aplauso, si son tan amables. Gracias, Rafael. Esta es tu casa, como siempre. Y me da muchísimo gusto también que esté con nosotros, ahorita el maestro Pereda lo va a presentar, al maestro Jacob Hernández Martínez, quien nos va a impartir la conferencia La justiciabilidad de los intereses de la víctima en el proceso penal. También lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, bienvenido. Le cedo el micrófono al maestro Pereda Pitalúa para que nos presente al expositor. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el recibimiento, doctor Martín Capistrán. Gracias por permitirnos estar colaborando con la universidad en esos eventos académicos. De igual forma, al doctor Marco Muñoz. Muchas gracias también por la vinculación con el colegio que hemos venido desarrollando y para los próximos eventos en el futuro seguimos contando con el apoyo de ustedes. Vamos a presentar al maestro Jacob Hernández Martínez, el cual dentro de su actividad académica es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana
De igual forma, cuenta con una maestría en Sistema Penal Acusatorio Adversarial por la Universidad de Jalapa. Cuenta así con una maestría en Ciencias Penales por el Consejo Mexicano de Ciencias Jurídicas y de la Salud. Doctorante por la Universidad Veracruzana, y dentro de sus actividades más recientes es asesor jurídico en el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así también asesor parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias, maestro. Gracias. Le cedo el uso de la voz. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias a la Universidad Cristóbal Colón. Por supuesto, agradezco la presencia de mi amigo, el maestro Pitalúa, y sobre todo agradezco el tiempo que me están brindando ustedes el día de hoy por estar aquí presentes, escuchando o brindando este tiempo para escuchar una charla. Es lo que quiero dar. No quiero dar una conferencia. Yo no soy nadie para venirles a dar criterios inamovibles. Si ustedes tienen preguntas en el desarrollo de esta charla, por favor, levanten la mano, planteen sus preguntas, las debatimos y siéntanse libres de hacer las interrupciones que ustedes consideren pertinentes. Pues bien, como bien lo señaló el doctor Capistrán, el tema que vamos a platicar el día de hoy es la justiciabilidad de los intereses de la víctima en el proceso penal. Para empezar, cuando hablamos de justiciabilidad, lo primero que se nos viene a la mente es el juicio de amparo, porque es nuestro medio protector de derechos, en este caso fundamentales o humanos, como ustedes gusten nombrar. Ahorita no vamos a entrar en detalle cuál es la concepción correcta, pero más allá de irnos a esta vía extraordinaria, tenemos que sentar las bases en el proceso ordinario. En este caso vamos a hablar del juicio o del proceso penal. ¿Cuáles son los intereses que se ven reflejados en un proceso penal? Son tres en particular. Es el Estado, la sociedad representada a través de la Fiscalía. Ustedes en algunas obras podrán encontrar que a la Fiscalía se le reconoce o se le denomina en ciertas ocasiones como representante social. El otro interesado que tiene intereses, valga la redundancia, es el imputado, que es la persona sobre la cual va a recaer el peso, digámoslo así, de la ley. La investigación y el proceso sería el directamente afectado por la actividad estatal punitiva. Y, por supuesto, la víctima, que tiene intereses particulares, sí, pero también tiene o tendría que tener cavidad en este proceso público, público en el sentido de que no estamos hablando de un proceso entre pares. La víctima resiente el daño en su persona, en su esfera jurídica. Entonces, tendría que estar presente no solamente como un testigo o como un objeto de prueba, sino como una parte procesal. Bueno, ¿qué se busca o qué busca la sociedad a través de la Fiscalía? Obviamente, perseguir los delitos, nos dice el artículo 21 constitucional. Es buscar garantizar estos intereses fundamentales para la sociedad, el orden, la seguridad, la estabilidad social. Es por ello que la figura del Ministerio Público, cuando el general Venustiano Carranza manda la iniciativa o presenta la iniciativa de la Constitución de 1917, habla de esta necesidad de una institución que se profesionalice en la actividad de la investigación del delito. Y es su exposición de motivos, si ustedes tienen la oportunidad de leerla, digámoslo así, una joya, no solo histórica, sino jurídica para nosotros, porque plantea esa necesidad de que la sociedad tenga funcionarios profesionales, ya no solamente un juez que se encarga de hacer la investigación
y de dictar sentencias, sino que estas dos actividades se separen y que sean sujetos procedimentales completamente diferentes. Ya en esa primera exposición de nuestra Constitución de 1917 podríamos hablar lo que el doctor hacía referencia del carácter de adversarial, porque se trataba de dar una garantía al imputado de poderse defender contra el Estado. Obviamente, el juez, al ser anteriormente a la revolución, a la Constitución de 1917, el encargado de realizar la investigación y de dictar la sentencia, pues obviamente iba a cuidar su trabajo lo mejor posible, de forma celosa, y entonces se cerraban muchas puertas para la defensa del imputado, sumado al hecho de que en aquel entonces no era una garantía para el imputado de contar con un abogado, pues hecho y derecho, por así llamarlo, una defensa adecuada. Lo podía defender un familiar, un vecino o cualquier persona que él tuviera confianza de que lo representara. Figura que tuvimos hasta antes de la reforma del 2008. En esta última, pues se incorpora esta garantía para el imputado. Bueno, los intereses fundamentales de la sociedad son los que va a perseguir la Fiscalía dentro del proceso. El imputado, obviamente, va a perseguir su defensa, va a plantear su defensa, ya sea con una defensa activa, con una defensa pasiva, ya sea incluso, digo, a mí no me ha tocado conocer un caso de los que me han llegado a mí que diga, ¿saben qué? Sí lo hice, pero quiero que mi proceso se lleve conforme a derecho. A veces hay expresiones de abogados que dicen que hay cosas indefendibles y no, ningún imputado es indefendible, porque así lo haya hecho y así él lo considere, es decir, lo confiese, el debido proceso se tiene que observar en todo momento. Entonces, por favor, quítense esa idea. Yo lo he escuchado en 2 ocasiones y la verdad es algo lamentable. Es como decir que tú como abogado, pues nada más vas a estar ahí de maniquí porque no vas a hacer nada, no lo vas a defender. Entonces, ojo con eso. Aquí, obviamente, la Corte Interamericana da esa pauta que la defensa parte del debido proceso y ya se va a encaminar a cualquier excluyente de delito o de responsabilidad que se pueda configurar. Y bueno, los intereses que ahora sí, que nos llaman la atención el día de hoy, los de la víctima. Estos los podemos dividir en 2 tipos, los resarcitorios y los punitivos. Los resarcitorios son a los que nos tienen acostumbrados comúnmente desde la doctrina, obviamente nuestra ley y nuestra jurisprudencia. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a nuestra Constitución, vamos a poder ver que en el apartado C, en la fracción 4ª, donde se reconoce la posibilidad de que se le repare el daño a la víctima, al último termina diciendo que o nos da a entender que esta reparación puede ser o debe de ser de una naturaleza pecuniaria. Ojo, no quiero decir que el daño moral no se vea reflejado en una cantidad monetaria, no. El daño moral, como lo vamos a ver en una lámina posterior, puede ser resarcido a través de la participación de la víctima en el proceso. Y ello no implica que se tenga que llegar a una sentencia condenatoria. La sentencia puede ser absolutoria y ya es una forma de repararle el daño a la víctima porque fue escuchada. Bueno, era lo que les comentaba yo hace un momento. Nosotros nos vamos al artículo 20 constitucional y en la fracción 2 nos reconoce, digo nos reconoce porque quiero traer a colación a Rafael Garófalo, un prominente jurista de la corriente positivista, ustedes lo deben de conocer, que ya
en los años 1880 hacía referencia a una crisis dentro del proceso penal referente a la víctima, donde decía que las leyes y el Estado se inclinaban en absoluto a favor del imputado. No quiero decir, o no quiero que me entiendan cuando digo a favor, que había una arbitrariedad inclinada al imputado, sino que las leyes, los principios del derecho penal se preocupan de la parte activa del delito y dejan descobijada a la parte pasiva. Ahí podemos tener al principio de presunción de inocencia, la carga de la prueba, indubio pro reo y otros tantos principios que nosotros hemos analizado desde la facultad y vaya, creo que como abogados nunca dejamos o no debemos de dejar estudiar. Todos los días podemos ver estos principios reflejados en sentencias, en jurisprudencia, pero es muy raro hablar de principios a favor de la víctima dentro del proceso penal. La participación en el juicio se reconoce ya en el artículo 20 constitucional, pero se limita. La fracción 2 dice va a poder participar, pero la fracción cuarta nos dice en relación a la reparación del daño. ¿Por qué? Nos vamos a la parte final y nos dice los planteamientos directos que va a poder hacer la víctima al juez es en lo referente a la reparación del daño. No puede hacer planteamientos, o al menos desde una perspectiva de la Constitución, no hay una justificación de hacer planteamientos sobre el quantum de la pena. ¿Por qué? Ustedes podrán decir, bueno, la reparación del daño puede incluir esa parte, y sí, pero si nosotros nos vamos al artículo 21 constitucional, ¿quién es el encargado de ejercitar la acción penal? El Ministerio Público. La víctima solo puede coadyuvar, y si nos vamos a el Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a ver que esa actividad se limita a apuntalar las cuestiones planteadas por el fiscal. Es decir, si hay errores formales o que las pruebas que ofrezca o que vaya a ofrecer la víctima vayan también en la misma dirección de los planteamientos de la Fiscalía, lo que se le conoce en la doctrina como la teoría del caso. Bueno, aquí podemos sacar una primera conclusión. La víctima no está legitimada constitucionalmente para hacer esta participación activa sobre el quantum de la pena. Cuando me refiero al quantum es ya cuando estoy o quiero hablarles a ustedes de los intereses punitivos. Yo puedo recibir un pago material, pero no me siento satisfecho como víctima por lo que se logra dentro del proceso. Yo quiero, es una expresión muy coloquial, y yo diría que inapropiada para nosotros como abogados, pero la gente tiene esa idea, yo quiero que pague con cárcel. Esta expresión nos debe de poner a pensar, es una idiosincrasia en México. Nosotros vemos las noticias y cuando se habla o cuando se critica sobre el uso de las salidas alternas que plantea este sistema, los actores jurídicos las denigran, las satanizan, cuando hablamos, por ejemplo, del proceso abreviado. No es que el fiscal o la fiscal que lleva el caso negoció la sanción y a la víctima se le dejó desprotegida. El Código Nacional señala en ese caso en particular que se debe garantizar la reparación del daño. Otra vez nos orillan a las víctimas a una cuestión pecuniaria, aun cuando el proceso abreviado sí o sí tiene que llegar a concluir con una sentencia condenatoria, porque así es su naturaleza, al menos en la normativa mexicana. Hay doctrina que reconoce la posibilidad de salvaguardar esa posibilidad al imputado de lograr una sentencia absolutoria.
en lo particular, yo no compagino con esa perspectiva. Digo, si ya la Constitución me está diciendo que tengo que reconocer mi responsabilidad, pues entonces, por lógica, tendría que haber una sentencia condenatoria. Pero bueno, ese es también otro tema que ustedes lo podrán estudiar. Si quieren, lo debatimos en algún otro día. Por mí encantado. Les decía, la Constitución nos orilla a una cuestión pecuniaria. La víctima no puede hacer planteamientos directamente al juez en una cuestión de responsabilidad del imputado. Es más, y lo vamos a ver más adelante, una garantía de todo proceso, pero que tiene especial peso en el proceso penal, es el principio de congruencia entre lo que se pide y lo que se da. En este caso, ¿quién pide? El Ministerio Público. ¿Y quién da? El juez. Es decir, yo como coadyuvante, como asesor jurídico o como víctima, aunque haga planteamientos al juez, por bien estructurados que sean, no tiene un carácter vinculatorio para él. Entonces, pues, ¿me escuchan o escuchan a la víctima? Sí. ¿Repercute? No. Si nosotros nos vamos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, este tribunal nos habla de que debe de ser escuchada la víctima, pero escuchada de una forma efectiva. Es decir, que los planteamientos los pueda realizar con oportunidad y que puedan ser tomados en cuenta. Obviamente, el juicio oral, al momento de que se hace el desfile probatorio, el momento en que se lleva o se rinde los alegatos de clausura, son momentos procesales oportunos. Pero por este principio, no puede el juez tomarlos en cuenta. Y ahorita vamos a analizar también un poquito eso. No debemos perder de vista, que el derecho penal y el derecho procesal penal moderno tiene una historia o una razón de ser, mejor dicho, del por qué hay muchos principios a favor del imputado. Al ser la persona que va a resentir la participación más agresiva que pueda hacer el Estado, como es el ius puniendi, entonces tiene que contar con garantías que le permitan una defensa adecuada contra el Estado, porque el fiscal será una institución que va a ser concretizada a través de sus ministerios públicos, pero es una estructura, una institución, valga la redundancia, estatal, que cuenta con recursos humanos y materiales que en muchas ocasiones los imputados no tienen a su alcance para hacer una participación igualitaria. Entonces, esa es la justificación de que hoy nos encontremos muchos principios y muchos derechos a favor del imputado, tanto en derecho internacional como en nuestra Constitución y, por lógica, en nuestras leyes secundarias. Aquí podemos ver tan solo algunos principios, no todos, pero los que considero que son más relevantes y que impiden, en cierta manera, una participación activa de la víctima. Por un lado, el monopolio de la acción penal. Yo como víctima, yo como asesor jurídico, lo único que voy a hacer es una coadyuvancia para resarcir los daños o las omisiones del Ministerio Público. El otro, la igualdad de armas, que cuando nosotros vamos al Código Nacional, prácticamente la redacción habla de fiscal y defensa. Eso lo pueden ustedes buscar, está artículo 10, artículo 11, pero si nosotros nos vamos al artículo 110, nos habla que el asesor jurídico va a poder participar en las mismas condiciones que el defensor. Entonces, la igualdad de armas tendría que aplicar también para la víctima. Pero cuando vemos otros artículos, en la etapa intermedia, cuando estamos hablando de hacer patente mi interés de coadyuvar, ahí vemos nuevamente tajados los derechos de la víctima ya en una forma activa. La congruencia, el principio de congruencia era el que les hablaba yo
hace un momento y que vamos a abordar un poquito más en otra lámina. Y los intereses punitivos de la víctima. Eso pues no es un principio como tal, es una consideración que yo les vengo a plantear, que considero yo que viene o que lo podemos bajar desde una sentencia de la Corte Interamericana y que también tiene sus similares en la Corte Europea de Derechos Humanos. Los intereses punitivos de la víctima. Esta es una tesis aislada, es de un tribunal colegiado, no he encontrado, si ustedes lo llegan a encontrar, estaré más que contento que me lo comunique de la primera sala o del pleno de la Suprema Corte. Aquí nos habla de la apelación en una cuestión, todavía fue, si no mal recuerdo, en el anterior sistema, de que la víctima puede apelar cuando el Ministerio Público y el juez no dicten un auto de formal prisión y con ello se ve afectado su derecho a la reparación del daño. Nuevamente, podríamos hacer una interpretación económica de la reparación del daño en esta tesis, pero ya nos da una primera pauta a poder hacer otros planteamientos si tenemos en cuenta un criterio que nuevamente les digo, ahorita lo vamos a ver, de la Corte Interamericana. Y es el caso Nereida contra Perú. Este caso no aborda en sí o no es el núcleo medular de su estructura el derecho a una investigación efectiva por parte de la víctima y sobre todo la participación efectiva en juicio. Pero ya nos da una pauta en su párrafo 56, donde nos dice que la sentencia puede ser, a su vez, una forma de reparación del daño para la víctima. También en este caso nos habla la Corte que la reparación del daño puede ser vista dentro, ¿cómo me explico mejor? La responsabilidad del imputado, si se reconoce, obviamente respetando el debido proceso, puede ser vista como una forma de reparar el daño. Obviamente, lo que decía yo también hace un momento, no es necesario que lleguemos a una sentencia condenatoria. Si el imputado tiene una defensa impecable y cuenta con el material probatorio que así lo demuestre, es suficiente o es necesario, mejor dicho, que el juez dicte la sentencia absolutoria. Aún así, es una forma de reparación del daño de la víctima. Cuando hablamos de la acción penal, tenemos que tener en cuenta primero qué entendemos por acción. Y Guillermo Colín, en una de sus obras más conocidas, Proceso Penal Mexicano, nos dice que es el derecho de perseguir en juicio aquello que se nos debe. Por eso yo inicié planteando los intereses que se ven inmiscuidos en el proceso penal, los de la sociedad, los intereses fundamentales de la sociedad, los intereses del imputado a una defensa y los intereses particulares de la víctima, ya sea que se le resarza el daño, ya sea intereses punitivos. Entonces, si yo como víctima tengo alguna particularidad pendiente de que se aborde en el proceso, obviamente tendría yo que tener también la posibilidad de formar parte de la acción penal. Nuevamente, la acción penal es pública por algo. Por algo existe el monopolio de la acción penal. Imagínense, si fuera carta abierta, una cláusula en blanco, como se le conoce, que cualquier persona pudiera ejercitar la acción penal por cualquier delito. Reconozco que existe la acción penal privada, pero es para delitos muy particulares y en casos muy específicos que con un requisito que no se llega a cubrir, en automático lo absorbe, ¿quién? La Fiscalía. Entonces,
en ciertos casos, la acción penal privada prácticamente, pudiéramos decir, nació muerta. Aquí en el amparo en revisión número 401/2020, ya reconoce la posibilidad o reconoce la importancia, mejor dicho, que representa la acción penal pública, que ejercita el Ministerio Público. Principio de congruencia, era lo que les comentaba yo, que tiene que haber una correlación entre la acusación, el planteamiento de defensa y la sentencia. Pero también tendría que verse inmiscuido la víctima en este caso. Podemos ver aquí que el doctor Zambrano hace referencia a que el principio de congruencia consiste en la concordancia entre el pedimento formulado por las partes y la decisión que sobre él tome el juez. Ojo, es cuando el doctor Zambrano hace referencia a las partes, tenemos que tener presente que él se refiere a Ministerio Público e imputado, porque todavía fue escrito su obra dentro de un proceso inquisitivo. Pero si ya a partir del 2008 se le reconoce la calidad de parte procesal y no de sujeto procesal simplemente a la víctima, tendría que tener una participación y por ende ser efectivos sus planteamientos. La congruencia o el principio de congruencia yo se los planteo de la siguiente manera. Podemos ver criterios de congruencia cerrada y congruencia abierta. Estos dos criterios, el primero es de la Suprema Corte, la primera sala de la quinta época, si no mal recuerdo, sí, quinta época, y el segundo criterio es una tesis aislada de un tribunal colegiado, que hace referencia a que los planteamientos o las conclusiones, mejor dicho, que pueda llegar el juez dentro de su sentencia pueden incluso rebasar los planteamientos esgrimidos por el fiscal. Después tenemos estos otros criterios, también otro de la primera sala, pero ya en este caso de la séptima época, donde cambia de criterio y dice, no, el juez no puede ir más allá de lo que plantee el Ministerio Público. ¿Por qué puse con otro color Ministerio Público? Porque no habla de la víctima. Ustedes pueden acudir a leer los textos y van a ver, vaya, ni siquiera creo que sea necesario. Ya con el simple hecho de decirles que es quinta y séptima época, con eso es más que suficiente para que ustedes tengan la conclusión de que es una visión completamente institucional del ejercicio de la acción penal. La neutralización de la víctima. La neutralización de la que nos habla Francisco Muñoz y el doctor Heisenberg es en lo referente a su participación dentro del proceso en una cuestión también de reparación del daño pecuniaria. Ustedes pueden acudir a leer y van a ver que nuevamente ellos parten de la idea de que la reparación no está garantizada para la víctima en el proceso penal. Ojo, ellos no están hablando ni del proceso penal mexicano, ni del proceso penal mexicano de corte acusatorio. Entonces, no nos tenemos que tomar tan a pecho esta neutralización para nosotros en este momento. Si ya, repito, la Constitución habla de una participación de la víctima en el juicio y tanto es así que en la propia investigación puede impugnar las omisiones del fiscal, entonces deberíamos de ver a la víctima como lo que es, una parte inmiscuida y que se vio directamente afectada o es la persona más afectada por el proceso penal o por lo que hizo surgir este proceso, el delito. El delito, a él, la víctima,
lo sacó de ese estado de confort, de esa estabilidad emocional, jurídica, y lo pone en un estado de vulnerabilidad. Cuando entra al proceso, nuevamente se ve victimizada. Yo no quiero hablar de una revictimización, porque esa es otra cuestión, es otro, tendría que ser otra figura. La victimización institucional la vemos desde los planteamientos de los principios que hace ratito les hice referencia, y una revictimización es que, a pesar de que tengo ya derechos reconocidos, se me trate de manera indigna. Y por último, quiero plantearles a ustedes estos números que nos arroja la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública. La víctima está muy desprotegida, está muy abandonada. Si nosotros vemos los números de las denuncias, son ridículas el porcentaje que llega a obtener una sentencia favorable para la víctima. Aquí podemos ver que, por ejemplo, en el año 2020, ¿por qué digo 2020? Esta es del 2021, se cometieron 27.6 millones de delitos, de los cuales no se denunció el 93.3%. Esa es nuestra cifra negra. De esto, el 6.7% restante no inició una investigación, obviamente, y del que sí iniciaron la investigación, solamente el 3.7% obtuvo una reparación del daño. O sea, aún más reducido el número de las víctimas que, entre comillas, se vieron resarcidas por el proceso penal. Vaya, creo que la crisis de derecho victimal que vive México, y yo creo que otras sociedades de América Latina también, es muy patente. Creo que debemos de cambiar un poquito, o no cambiar, sino ampliar nuestra visión del derecho penal. Obviamente, como ciudadanos también nos debemos preocupar porque el derecho a castigar, el ius puniendi, se ha ejercido con legalidad y dentro de los márgenes que la ley establece, a través también de la doctrina. Pero yo les hacía referencia hace un ratito de Garófalo, que ya hablaba de la crisis en cuestión de víctimas, y decía él que cualquiera de nosotros tiene más posibilidades de ser víctima a ser victimario. Creo que esas palabras del siglo XVII siguen todavía al pie de la letra vigentes el día de hoy. Yo conozco a personas que han sido víctimas, yo he sido también víctimas en 2 ocasiones de asaltos, y creo que no he visto una repercusión o una forma de que se me escuche debidamente en un proceso penal. Creo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, no solamente del imputado, sino la víctima, este sujeto totalmente abandonado, que ahora se le pretende dar una participación, digámoslo así, no secundaria, pero sí de apéndice de la actuación del Ministerio Público. La coadyuvancia no debería de ser o no debería de centrarse solamente en apuntalar al Ministerio Público. Incluso, por ejemplo, un artículo que me causa mucha curiosidad es el 169 de la Ley General de Víctimas, porque ahí dice que el asesor jurídico debe corregir al Ministerio Público. No solamente dice lo va a ayudar, le va a suplir su deficiencia, por así llamarlo, sino lo que tiene que corregir. El asesor jurídico, creo que ahorita muchos de ustedes han de conocer el famoso chiste de me adhiero a lo planteado por el Ministerio Público. Lamentablemente no es un chiste, es la triste realidad de muchas víctimas cuando van a las audiencias.
busco un abogado, le pago a ese abogado y la única participación que tiene es, estoy conforme con lo que plantea el Ministerio Público, me adhiero a sus dichos. Creo que tendríamos que ir más allá. Incluso, yo soy de la idea de que víctima y Ministerio Público no deberían de estar en una misma mesa. Deberían de estar en mesas separadas porque tienen intereses diferentes. El Ministerio Público representa a la sociedad. La víctima va a que se le haga justicia del dolor y del daño que fue víctima. Entonces, no tiene que haber una compaginación forzosa de parte de estas dos figuras. Eso sí, tenemos que tener mucho cuidado de cómo se tendría que ejercitar una acción adicional, por así llamarlo, de la víctima para no vulnerar al imputado, porque el imputado, recordemos, es el sujeto que va a resentir la actuación más peligrosa, más gravosa del Estado, el ius puniendi. Si tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto estoy para escucharlos y poder charlar. Sí. La víctima no puede participar en el ejercicio de la acción penal debido a que no tiene reconocido el poder de coadyuvar, a que tiene reconocido el poder de coadyuvar por el MP. Y usted nos está diciendo que acción penal es el derecho de perseguir un juicio aquello que nos debe. Así es. Ok, les comentaba yo, el monopolio de la acción penal lo ejercita el Ministerio Público porque representa los intereses fundamentales de la sociedad. No olvidemos, no hagamos omisión de que el derecho penal, ¿qué bienes jurídicos protege? Bienes públicos, no bienes privados. Entonces, la coadyuvancia que se le reconoce a la víctima solamente era, como les comenté, para resarcir o fortalecer en todo caso los planteamientos hechos por la Fiscalía durante ya sea la imputación, ya sea la etapa intermedia cuando se plantea la acusación y sobre todo en la etapa de juicio cuando estas dos figuras, estos dos sujetos procesales, tienen la oportunidad tanto de hacer alegatos de apertura y alegatos de clausura. Pero ojo, la víctima no plantea o no ejercita la acción penal ante el juez. Tiene que esperar a que la Fiscalía lo haga, con eso se le corra traslado y poder decir, me interesa coadyuvar contigo. Y ¿sabes qué? Tienes estos errores formales en tu escrito de acusación. Y aparte quiero que se desahoguen estos otros medios de prueba para fortalecer tu planteamiento. Por eso es que yo hablo de que no ejercita la acción penal, coadyuva en el ejercicio, pero tendría que tener una participación que vaya más allá, donde no se vea limitada por los planteamientos de la Fiscalía. Yo he tenido en 2 ocasiones en particular, como asesor jurídico, conflictos con la Fiscalía. En un caso de estos fue durante la etapa inicial, en la audiencia inicial, porque la calificación jurídica que hacía del hecho era, a mi consideración, errónea y tenía que ir más allá para que pudiera ser argumentada la peligrosidad, o no tanto la peligrosidad, sino la necesidad de una medida cautelar privativa de la libertad del imputado. Les estoy hablando de que yo estaba planteando una tentativa de homicidio como asesor jurídico y el fiscal estaba planteando lesiones agravadas. Les platico un poquito. Fue un hecho que se da en Jalapa. Una señora ya grande llega a su casa, ve que está abierta su puerta, entra a su casa, a su departamento y ve todo revuelto. Y ve a un sujeto que está dentro. Ella en un primer momento creyó que era su hijo, que estudia o en ese momento estudiaba en la universidad, pero se le hizo raro que estuviera todo revuelto. Dice, a lo mejor hay algo que necesite urgente, entonces pasa sin
llamar la atención al sujeto, pasa tranquilamente ella, el sujeto la golpea, la comienza a golpear, tanto es así que pierde la noción la señora, cae al suelo, y en 2 ocasiones recupera la conciencia de la señora, y en 2 ocasiones este sujeto, si no es porque interviene un vecino, es golpeada la cabeza contra el piso al grado de perder la conciencia en 2 ocasiones más. Estuvo hospitalizada. El planteamiento de la fiscalía, repito, fue lesiones agravadas. Yo iba por una clasificación jurídica diferente y lamentablemente en ese momento no se pudo hacer una justificación de la medida cautelar como la víctima solicitaba. Después se hizo la revisión de la pertinencia, logramos que se cambiara la medida cautelar y que se sintiera un poco más segura la víctima. La víctima prácticamente, como en el delito de amenazas, incluso cambió de domicilio. Esa era su casa, la vendió y se fue a vivir a otro lado porque ese sujeto, en el tiempo que estuvo libre, porque no le pusieron inicialmente la prisión preventiva, rondaba su casa, a pesar de que había otras medidas cautelares a favor de la víctima, pero seguía provocando esa sensación de inseguridad para la misma. Ese es un caso. El otro caso fue también un poquito, digámoslo así, más grave. Ahí fue un delito de homicidio. La fiscalía planteaba culposo, yo calificaba el hecho como doloso agravado. Pero bueno, ya en otra ocasión les platicaré de esa experiencia. No sé si haya contestado su pregunta, perdón. Sí, en la práctica, ahorita, cuando en verdad a la víctima le interesa, no es que no le interese, pero es una parte muy activa la víctima, ¿sí? A veces ella es la que más investiga, cuando la debería de estar la que más está interesada en indagar. Efectivamente, y es un derecho reconocido, el derecho a investigar y a obtener pruebas, ligeramente reconocido y garantizado en el Código Nacional, pero sobre todo en la Ley General de Víctimas. Ahí hay un poquito más de apertura. Ojo, porque la Ley General de Víctimas fue planteada o fue diseñada no solamente para víctimas del delito, sino para víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, por eso se da esa apertura, pero si está ahí y no hace distingo, ustedes cuando ejerzan el papel de asesor jurídico, utilícenla. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Buenas tardes. Maestro, mi pregunta o mi inquietud va encaminada a saber desde su óptica dónde comienza esa responsabilidad que tanto hablamos de la víctima, ¿no? Desde mi óptica también, por tantos años de experiencia, como penalista, considero que el sistema tradicional al sistema adversarial, considero que comienza desde la indagatoria, desde la denuncia. Sin embargo, ha habido varias corrientes de investigadores de derecho que de alguna manera tratan de debatir que esa justicia a la que la víctima y también el imputado en este nuevo modelo de justicia la alcancen o tengan derecho a ello, ¿no? Usted hacía mención en la charla que tan derecho tenía la víctima como el imputado y que tal parece que se le reconociera la figura del más al imputado que a la víctima. Sin embargo, también no debemos de perder de vista que ha habido muchos casos de éxito donde las víctimas han logrado no tan solo resarcir el problema pecuniario, también el caso de las víctimas de agresión sexual de Atenco. En el caso Atenco, yo considero que este caso en concreto alcanzó la justicia a la víctima, que la Corte hizo un lado un pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le resarció ese daño tanto moral, porque hicieron una especie al final como de justicia restaurativa, donde públicamente se pidió perdón a esas víctimas y a sus familias.
familias. Con esto, trascendiendo a que la justicia, la que tiene derecho a las víctimas, no tan solo puede ser para ellas mismas, ¿no? Sino también para los hijos, los primos, los sobrinos. Incluso si tuvieran abuelos, así lo dice el resultado de este asunto, de este caso, la sentencia definitiva, que le fue impuesto a todas y cada una de las mujeres esa calidad de justicia, no tan solo para ellas, sino para sus familias también. Entonces, considero, a diferencia de la óptica, obviamente, de la función que desempeñamos dentro de una sala de juicios orales, que el derecho de la víctima es primordial y es ahí donde ella es quien, como usted lo dijo, como adolece de alguna situación, es quien inicia ese derecho a la justicia. Obviamente, en el desahogo o en el desarrollo de las funciones del Ministerio Público o de Fiscalía, pues allá, como dice la compañera, o se hacen llegar de otros datos de prueba o de otras investigaciones donde pierde credibilidad alguna situación, ya sea para la víctima o para el imputado. Pero considero que el Estado de Derecho debe seguir terminando para que los quienes son víctimas logren ese objetivo, no tan solo digo, a través de tratados o como usted decía, ¿no? De modelos donde pareciera que tienen más derechos imputados. No creo que la función o el sujeto procesal o la denominación que se le da a la víctima debe de ser reconocida como se ha hecho, digo, a través de tantos casos donde se ha revocado pronunciamientos y sentencias de la Corte. Ese es mi comentario y sí me gustaría saber para ustedes desde dónde empieza esa flexibilidad de la que tanto hablamos y de la que tanto hablamos las víctimas. Claro. Y obvio también, nosotros como abogados postulantes, pues obvio saber en qué esto, de qué manera, no lo voy a decir, porque yo al igual que usted considero que el ente investigador tiene muchas fallas. Yo creo en este sistema que conocí muy de cerca el sistema tradicional. Mi papá fue un servidor público y lo tuve como pan de cada día, ¿no? Era sentarnos a comer y él llegaba con asuntos nuevos y me platicaba y me decía cosas. Y cuando yo le hacía ese tipo de preguntas como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a resolver? ¿Cómo lo vas a actuar? ¿Cómo vas a sacar al culpable y a la víctima? O en este caso, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿por qué? Porque anteriormente en el Ejecutivo, como que desde mi óptica, como que todo era puerta cerrada, ¿no? Y hoy, este sistema tradicional, donde solamente ingresaban a hablar con el juzgador las partes de una manera muy personal, hoy en este modelo de justicia se ha permitido que se dé de tal manera que las partes puedan tener acceso a eso, pero más allá de que se dé, sea cual sea la denuncia, no ya sea desde el lado del imputado o desde el lado de la víctima, pero sí me queda más que claro que hay mucho por trabajar en ese sentido de hacer que se le reconozca a la víctima total y de que se entienda que es a través de ella el acceso a la justicia y es por la víctima con la que inicia un proceso. Efectivamente. Bueno, a su pregunta sobre cuándo empieza la participación o la justiciabilidad, mejor dicho, de los intereses de la víctima, desde la propia presentación de la denuncia o la querella. Ahí inicia porque se le debe de reconocer esa calidad. No, ojo, ustedes pueden observar que para víctima no se utiliza el término probablemente víctima, es víctima. Si hay un daño acreditado, hay una víctima y se le debe de tratar como tal en todo el proceso. Ya en la sentencia que se demuestre que no es responsable el imputado, eso no importa. Podrá o no haber responsabilidad acreditada, pero hay un daño, hay una víctima. Entonces, desde ese momento son justiciables. Yo hace un momento les decía, cuando hablamos de justiciabilidad, lo primero a la mente que se nos viene es el juicio de amparo. Pero el proceso ordinario es o debería de ser el instrumento indispensable o
el primer mecanismo para que cualquier parte que se vea involucrada pueda justiciabilizar sus intereses, víctima, imputado y Ministerio Público, aunque sean unos intereses abstractos para la sociedad. Pero desde ese momento deberían de ser justiciables. Les digo, la Constitución incluso, a partir de la reforma, reconoce esa posibilidad de recurrir ciertas actuaciones del Ministerio Público y ya hay criterios de la Suprema Corte que no solamente contra determinaciones concretas como el no ejercicio de la acción penal, como no investigar, la abstención de investigar o el archivo temporal, sino omisiones en el actuar del Ministerio Público pueden ser objetos de recurso planteado en este caso el innominado, como se le conoce, en el 258, o también hay criterios que dicen no es necesario que ejerzas el principio de definitividad, te puedes ir directamente al amparo. Entonces, desde un primer momento, la víctima debería de tener esa posibilidad de hacer valer sus intereses y sin duda alguna la víctima es el primer sujeto involucrado en un proceso penal, incluso antes de que se inicie, porque él es el que resiente el delito. Yo quisiera comentar que con todo respeto, que en el proceso penal la víctima actúa o presenta una denuncia por una situación similar o familiar, perdón, en la que efectivamente no existe una probable víctima y un probable responsable de los hechos. Pero ¿qué pasa cuando ese probable responsable empleado pues no los cometió? Y después de tanto tiempo, una investigación, ya sea una prisión preventiva, resulta que no se llega a la verdad de los hechos y no los cometió. Entonces, se podría decir que esa persona es imputada, es procesada, fue una víctima de un proceso, una víctima de una persona que ¿qué pasa con esa persona? Se les puede considerar en su momento como una indemnización por el tiempo que estuvo privado de su libertad. ¿Qué pasa con esa persona? Ok. Hasta cierto punto sí podemos darle la categoría de víctimas, pero no al mismo nivel que una víctima del delito. ¿Por qué? En la doctrina nos dice que nosotros como ciudadanos tenemos el deber civil de acudir cuando se nos llama a un juicio, ya sea como testigo, en este caso, pues como imputado, si es que a mí se me está señalando a la comisión de algún hecho delictuoso. Ojo, aquí puede haber o puede hacer, tomar dos acciones esta persona ya cuando se demuestre que no lo cometió. Irse por la vía civil y demandar el daño moral a esta persona que lo dañó ante la sociedad y ver, en todo caso, la otra vía que sería analizar si hubo una negligencia por parte del Ministerio Público en la investigación. Y ahí sí sería una víctima no de un delito, o tal vez sí, pero de entrada de la violación de un derecho humano. Entonces, ahí nuevamente nos vamos a la Ley General de Víctimas, donde nos habla de dos tipos de víctimas, de derechos humanos y de delitos. Entonces, sí es víctima, pero no de arranque de un delito. Después lo puede, dices tú, una indemnización, sí, a través de un proceso civil para la reparación del daño. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Muy bien, pues entonces vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Jacob Hernández Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante. Sin lugar a duda, una de las reflexiones que hoy nos llevamos es el tema de la justicia justa. ¿Está haciendo la justicia justa en México a través del sistema penal acusatorio adversarial? Es un tema que nos genera muchas reflexiones, ¿no? Si hablamos desde el debido proceso, las probabilidades esenciales del proceso, si hablamos de una sentencia en la cual a la víctima, los familiares de la víctima
que ya desapareció, se los condenan al imputado, al sentenciado, a una disculpa pública, que nos digan qué sientan las viudas, las mamás, las novias, los familiares. Yo creo que son temas muy importantes. Yo creo que efectivamente el sistema penal acusatorio adversarial buscaba un equilibrio proporcionado entre la víctima y el imputado, sin embargo eso no se ha logrado. Hay muchos temas que trabajar y tratarlo desde la academia, tratarlo desde el foro, tratarlo desde ustedes que son los abogados postulantes y que están construyendo el derecho todos los días a través del ejercicio práctico, es interesantísimo. No nos quedemos en los detalles, quedémonos en la construcción de la justicia justa. Exijamos a la Fiscalía una justicia justa, exijamos a la justicia, a la Fiscalía, a los jueces de control, a las autoridades, que el derecho se aplique de la mejor manera, precisamente para que tengamos una justicia justa. Así que muchas felicidades, Jacob. Yo creo que son interesantísimas reflexiones que dejan pensando al foro, que dejan pensando a los alumnos y que ustedes como operadores jurídicos tienen que trabajar intensamente desde la práctica y nosotros desde la academia construir poco a poco el conocimiento jurídico y sentar un modelo de cultura para que todo esto tenga un rumbo, ¿no? Nos falta mucho, mucho por construir. Tenemos que seguir trabajando en el derecho de la víctima, es sumamente importante. Y yo creo que estas reflexiones son muy buenas. Así que están las puertas abiertas de la Universidad Cristóbal Colón para cualquier otros discernimientos que quieras hacer con nosotros. Agradezco también el haber escogido a la Universidad Cristóbal Colón, al maestro Rafael Peredo Pitalúa, presidente del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz. Agradecemos la presencia de todos ustedes y para todos ustedes igual, también está la puerta abierta para seguir cualquier aportación jurídica. Siempre es bueno sentarnos en la mesa. Le hago la invitación formal al maestro Peredo Pitalúa. El próximo 27 de febrero a las 12 horas tendremos la primera reunión de seguimiento en donde estará aquí presente la presidenta del Tribunal Superior de Justicia con la magistrada Denise Uribe Obregón, para darle seguimiento a todas las propuestas que las agrupaciones le hemos planteado desde la academia para construir el derecho. Y estas propuestas es parte de lo que tenemos que presentar a nuestras máximas autoridades para que pues, vayan trabajando en estos temas que son muy importantes. Así que muchas gracias y le doy el micrófono al maestro Peredo Pitalúa. Nuevamente muchas gracias, doctor, y muchas gracias, maestro Jacob. Muchos temas que seguir platicando y seguir trabajando. Vemos que los compañeros tienen varios comentarios sobre cuestiones de victimología y sobre todo nos gustaría hacer una ponencia en un futuro sobre acción penal entre particulares. Después la víctima integra prácticamente a su carpeta y acude con un juez de control y el juez de control lo primero que hace es darle vista al Ministerio Público cuando prácticamente él tiene desarrollada toda la investigación. Así que pues sin mencionar también el acceso al fondo de reparación del daño, que muchos compañeros desconocen de eso, y cada año se sigue incrementando. Ahorita hay un poco más de 80 millones de pesos para poder platicar de cómo tener acceso a ese fondo de reparación del daño en apego a la víctima. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por su conferencia tan atinada, por llamarla así, como vivimos como sociedad. Y lo que fomentamos nosotros en el colegio es con los compañeros, es buscar esos espacios académicos desde el foro para buscar esa reparación del tejido social, empoderando a la ciudadanía con las instituciones de gobierno. Y nuevamente muchas gracias por la gestión y vinculación con el Poder Judicial a través de la universidad y del maestro Capistrán, del doctor Capistrán, con la presidenta, para estos talleres y dinámicas que se han venido realizando y que, bueno, está repercutiendo a favor del ciudadano en el estado de Veracruz. Pues muchas gracias. Nos ponemos de pie para darle el agradecimiento. Sí. Sí. Ok, vamos al centro. Ajá. Sí. Un poquito. Sí. El Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz, en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón, otorgan el presente reconocimiento al maestro Jacob Hernández Martínez por su destacada participación como ponente en la conferencia La justiciabilidad de los intereses de la víctima en el proceso penal, realizado en la Universidad de Cristóbal Colón, Campus Torrente, municipio de Veracruz, Estado de Veracruz, de Ignacio La Llave, 16 de febrero del 2023.